álgebra lineal, hablemos sobre la norma de un vector. En el video anterior habíamos definido lo que es un producto interno. Sea B un espacio producto interno, ya sabemos, un espacio donde se ha definido un producto interno. La norma o longitud de un vector la denotamos así, B entre estas dos rayitas verticales es la raíz cuadrada del vector multiplicado por sí mismo. Analicemos esto, ya sabemos que si esto es un producto interno, cualquier vector multiplicado por sí mismo nunca nos va a dar un negativo, siempre va a dar algo mayor o igual a 0. Es más, va a ser 0 solo cuando el vector era 0 originalmente, así que aquí no vamos a tener un problema de tener una raíz de un negativo. ¿Sí? Bien, esa es la definición, y eso me define el tamaño de un vector. Sin embargo, quiero que repasemos esto para tener un poco más claro. ¿Se acuerdan del concepto de valor absoluto en cálculo 1? La cosa era más o menos así, ¿no? Si yo tengo esta es mi recta real y tengo el 0 aquí y el 3 aquí y el menos 3 ahí, y yo quiero conocer la distancia. ¿Cuántos pasos tengo que caminar desde este punto hasta este punto? Y la respuesta es claramente 3. ¿Y cuántos pasos debería caminar desde este punto hasta este punto? Y la respuesta también es 3. ¿Sí? ¿Se acuerdan que usando la distancia les contaba de cómo a veces hay valores que nosotros necesitamos que sean positivos? En otras palabras, necesitamos conocer su tamaño y no su signo. Entonces nosotros definíamos el valor absoluto. Es x si x ya era mayor que 0 y menos x si x era menor que 0. En otras palabras, el valor absoluto de 3, como 3 ya es mayor que 0, era exactamente lo mismo. Y el valor absoluto de menos 3, como menos 3 es menor que 0, le cambiamos el signo y obtenemos 3. ¿Sí? Pero, ¿qué pasaba aquí? Que la definición es bastante clara, pero al momento de programar, tener esta decisión de que es esto si x vale tantos y es esto si x vale tantos, nos lleva a un comando if, ¿no? Y eso suele ser costoso operacionalmente, sobre todo en códigos grandes. Entonces, ¿qué otra forma podíamos encontrar de enseñarle a la computadora a calcular esto? Podíamos aprovecharnos de cómo hemos definido la potencia, el cuadrado en una calculadora y decir esto, que el valor absoluto sea x al cuadrado en raíz, la raíz de x al cuadrado. En otras palabras, si se dan cuenta, menos 3 por menos 3 es 9 y la raíz de 9 es 3. Yo sé que la raíz de 9 en verdad es más o menos 3, pero por cómo está definida en la computadora, esto basta y sobra. ¿Se dan cuenta que esto y esto son exactamente lo mismo? En vez de escribir 2 rayitas, estamos escribiendo 4, como para decir ya no estamos hablando de un número, sino que estamos hablando de vectores. No existe el vector al cuadrado, pero sí existe el vector multiplicado por sí mismo, que es el mismo concepto. En otras palabras, la norma no es otra cosa que el valor absoluto en el espacio. ¿Y qué es lo que medía el valor absoluto? El tamaño. Lo que medirá la norma es el tamaño de un vector. Y después de que les muestre este par de ejemplos, vamos a ver qué significa en verdad eso. ¿Sí? En estos dos ejemplos estoy usando el producto interno euclidiano. ¿Sí? Fíjense este vector 3, 4. La definición de norma me dice que es la raíz del vector multiplicado por sí mismo. Y ya sabemos que esto sería 3 por 3, que es 3 al cuadrado, más 4 por 4, que es 4 al cuadrado. Bueno, y esto es 25 y esto es 5. Esto nosotros ya nos lo sabíamos, ¿no? Si esto es 3, perdón, si esto es 4, y esto es 3, y esto es un triángulo recto, Pitágoras ya nos había dicho que eso era 5. ¿Sí? Pero se cumple con el producto interno euclidiano. Si estamos en R3, fíjense que este vector he recorrido 2 lugares en X, luego 3 puntos en Y y luego 4 en Z. Yo sé que el dibujo está sobre el papel, pero en verdad este vector está como que flotando en el espacio. ¿Sí? ¿Cuál es la distancia? ¿Cuál es el tamaño de este vector? Pues la definición. La raíz del vector multiplicado por sí mismo. En otras palabras sería 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4. En este caso raíz de 29, que lo dejo así, ¿no? El resultado sería 5 punto algo. Entonces, de aquí ya podemos sacar una conjetura interesante. Si estamos usando el producto interno euclidiano, la norma de un vector va a ser la suma de todos sus componentes elevados al cuadrado, ¿no?
Esto no es una fórmula, esto es un resumen de lo que pasa, porque es el vector por sí mismo, ¿no? Cada uno al final elevado al cuadrado. Sí, pero esto no está mal obtenerlo resumido. Sí. Y entonces, ¿qué arma nos está dando esto del vector? Sí. Me quiero que recordemos esto. Cuando yo tengo un vector u y un vector v, yo puedo trazar a partir de la punta del vector u, trazar de nuevo el vector v, y a partir de la punta del vector v trazar de nuevo el vector u, y se me forma este cuadrilátero. Y la esquina que va desde el origen hasta la esquina más lejana, perdón, el vector que va desde el origen hasta la esquina más lejana es la suma de u más b. Y el vector que va desde la punta de b hasta la punta de u es u menos b. Así que, ¿qué tal si yo estoy en el espacio y tengo estos dos puntos y quiero conocer la distancia entre estos dos puntos? Yo podría pensar en lo siguiente. Podría pensar en este vector. El vector que va desde el origen hasta A. Y en este otro vector. El vector que va desde el origen hasta B. ¿Sí? Lo voy a llamar así. Y, como yo acabo de ver, el vector que va entre las puntas de los vectores no es otra cosa que la resta entre ellos. En otras palabras, esto de aquí tendría que ser A menos B. O B menos A. Al final de todo, se te cuenta el vector es el mismo. ¿Esto qué nos está diciendo? Que para calcular la distancia que hay entre A y B, yo necesito calcular el tamaño de este vector azul. ¿Y cómo se calcula el tamaño de un vector? Aplicando la norma. En otras palabras, la distancia entre el punto A y el punto B no es otra cosa que la norma de la diferencia entre los dos. Y lo que les decía, la norma de A menos B y la norma de B menos A tiene que ser la misma. Para quedar claros, A menos B es este vector que parte de B y llega a A. B menos A sería exactamente el mismo vector, pero en la otra dirección. Pero la dirección no hace que cambie el tamaño, ¿no? Es por eso que ambas tienen que ser la misma. Entonces, para ahonar todos los conceptos, ¿qué es lo que nos ha dado esto del producto interno? En primer lugar, nos ha enseñado a calcular el tamaño de cada elemento y, sobre todo, nos ha ayudado a calcular la distancia entre elementos. Antes de definir el producto interno, nosotros no sabíamos ni calcular el tamaño ni calcular la distancia entre puntos. Ahora, lo que tenemos es una red en la que ya podemos medir todo. En otras palabras, tenemos un espacio ordenado. Nosotros podemos hacer las mediciones. Les muestro un ejemplo simpático. ¿Sí? Se nos pide trazar la circunferencia unitaria en R2 usando dos productos internos distintos. Fíjense, yo sé que el punto XY pertenece a la circunferencia unitaria si la distancia del 0 a XY es 1. En este caso 0 es el centro, 1 es el radio, y es lo que sabemos, ¿no? La circunferencia son todos los puntos que tienen la misma distancia a un punto fijo que llamamos centro. ¿Sí? Es decir, fíjense, la distancia de 0 a XY tiene que ser 1. Yo sé que la distancia del 0 al XY, lo acabamos de ver, no es otra cosa que la norma de XY menos 0, 0. Perdón. Y esto no es otra cosa entonces que la norma del XY, ¿no? Porque estamos restando 0 a ambos lados. En otras palabras, XY pertenece a la circunferencia si la norma de XY es igual a 1. Bien, usemos el producto interno euclidiano, el que siempre usamos sin saberlo. ¿Qué quiere decir que la norma de XY es igual a 1? Que la multiplicación de XY por XY en raíz es igual a 1. Yo ya sé que en producto interno euclidiano esto es X por X más Y por Y. ¿Sí? Y sé que si tenemos esto, podemos elevar ambos lados de la ecuación al cuadrado y llegar a esto. Y el dibujo de este ya nos lo conocemos, ¿no? Por favor, hagan de cuenta que esto es una circunferencia perfecta, sean piadosos. Pero es la circunferencia unitaria que conocemos de toda la vida. ¿Qué tal si ahora cambiamos el producto interno? ¿Qué tal si ahora vamos a usar este producto interno? ¿Sí? U1, U2 por B1, B2 es 1/4 U1, B1 más 1/16 U2, B2.
¿De dónde diablos sale ese producto? Me preguntarán. Se los muestro aquí. Es un producto obtenido por una matriz de las que les mostraba antes. En efecto, estoy usando esta matriz tan simple, ¿sí? Un cuarto, un 16avo, 0 y 0. Es simétrica completamente y además es invertible, ¿sí? Y fíjense que así, tal y como hemos definido, ¿se acuerdan? Esa U transpuesta por A por B. U transpuesta es U1, U2, A y B. La multiplicación de esto me da un cuarto B1, un 16avo B2, y multiplicando por esto obtendría esto, ¿sí? En otras palabras, el producto interno que acabo de mostrarles no es una cosa que me acaba de inventar, bueno, es una cosa que nos acabamos de inventar, pero es una cosa permitida, es un producto interno que cumple todos los requisitos de ser producto interno. Bien, entonces veamos qué pasa aquí. Si xy es 1, esto quiere decir que la raíz de xy por xy tiene que ser igual a 1, solo que esta vez es distinto, ¿no? X por un cuarto y y por un 16avo. Exactamente lo que pasaba aquí, ¿no? Primer elemento por un cuarto, segundo elemento por un sobre 16. En este caso ambos primeros elementos son x y ambos segundos elementos son y, y por eso llegamos a esto. Yo podría elevar ambos lados al cuadrado, obtener esto, y ya saben cómo graficar esto, ¿no? Fíjense, si y es 0, un cuarto de x al cuadrado es igual a 1, yo puedo pasar ese 4 al otro lado y me queda que x al cuadrado es 4 y entonces x puede ser 2 o menos 2. Y si x es 0, y al cuadrado es 16, así que y puede ser 4 o menos 4. Y lo que yo obtendría es esto, una elipse. Hagan de cuenta, por favor, que esto es una elipse, que es una circunferencia unitaria. ¿Por qué una elipse es una circunferencia unitaria? Porque estamos cambiando nuestra definición de distancia. Se dan cuenta que cuando nosotros cambiamos el producto interno, cambiamos la forma en que cambiamos la norma, y la norma cambia la forma de medir las distancias. Lo que se nos está diciendo es que bajo este producto interno, la distancia de este punto a este punto es 1 y la distancia de este punto a este punto también es 1. Por más extraño que nos parezca, cumple con todas las propiedades. ¿Esto es nuevo para nosotros? ¿O lo usamos cada día de nuestras vidas, a decir verdad? Completamente. Cuando ustedes tienen la pantalla del celular y están viendo un video y el celular está así y ustedes están viendo que la pelota de fútbol que están viendo es perfectamente esférica, pero luego, como quieren ver las cosas con más detalle, ponen el celular así, ¿no? Para que la pantalla sea pantalla completa y sea más grande. En ese caso, ¿la pelota se vuelve ovalada o sigue siendo esférica como debería ser? La respuesta es esta, ¿no? Sigue siendo esférica. ¿Por qué? Se han cambiado las distancias entre la pelota y los bordes de la pantalla. ¿Por qué se mantiene? Es porque entre este proceso y este proceso se ha cambiado la forma de medir las distancias. Los pequeños duendes que viven adentro de sus teléfonos saben un montón de cultura lineal y ustedes, en resumen, la utilizan cada día. Para terminar este video, que se me ha hecho un poco largo, solo les voy a mostrar este concepto sobre el que vamos a seguir trabajando mañana. Fíjense en estos dos vectores, AB y V. Yo voy a hacer rápidamente la suma y la resta entre ellos. ¿Se dan cuenta? Bueno, aquí me está saliendo medio raro. La suma entre A y B sería todo este vector y la resta sería esta, ¿sí? Y aquí más o menos lo mismo, U más B y B menos U, o bueno, B menos U porque está así. Y quiero que vean esto. Aquí claramente estos dos vectores, el vector largo y el vector corto, son sumamente distintos, mientras que en este ejemplo son iguales. ¿A qué se debe esto? ¿Se debe a que los tamaños de los vectores son distintos? No. Tiene que ver con el ángulo entre los vectores. Esto siempre se va a dar en un ángulo recto. No les estoy contando nada nuevo, las dos diagonales de un rectángulo son iguales siempre. Entonces, yo puedo hacer esta conjetura.
Si U y B son ortogonales, este signo a partir de ahora quiere decir ortogonalidad, es decir, que forman 90 grados. Si el tamaño de U más B y el tamaño de U menos B son iguales, que es lo que acabamos de mostrar aquí, ¿no? Los dos vectores tienen el mismo tamaño, es decir, sus normas son iguales. El ejemplito que les voy a mostrar está en R2, ¿sí? Por eso U es U1, U2 y B es B1, B2. Lo que les estoy mostrando es esto. Nos dicen que estas dos cosas son iguales, la norma de U más B y la norma de U menos B. Sumamos los vectores, aplicamos la definición de la norma. Estamos trabajando con la norma euclidiana, pero esta demostración sirve a decir verdad para todas. Entonces, fíjense que elevando esto, yo llegaría a todo esto. Me enjunje que ni siquiera me he entrado en la hoja, mil disculpas. Pero hay un montón de términos en común, ¿no? A decir verdad, todos los cuadrados están idénticos entre lado de la ecuación y lado de la ecuación. Aquí tengo un 2u1v1 y aquí tengo un menos 2u1v1. No son iguales, no los puedo cancelar. Pero puedo pasar esto a este lado de la ecuación y también pasar este a este lado de la ecuación y llegar a esto. 4u1v1 más 4u2v2 es igual a 0. Puedo dividir toda la ecuación entre 4 sin ningún problema y llegar a esto. u1v1 más u2v2 es igual a 0. Y aquí me detengo y digo, ¿a qué me hace recuerdo esto? Esto no es otra cosa que el producto interno euclidiano entre los dos vectores, ¿no? u1 por v1 más u2 por v2. Y en otras palabras, lo que acabamos de demostrar es una conjetura sumamente importante que después se demuestra con más calma en el texto. Pero la conjetura es esta. Si dos vectores son ortogonales, su producto interno es 0. Si el producto interno de dos vectores es 0, estos dos vectores son ortogonales siempre, ¿sí? Esto es válido para cualquier espacio producto interno dependiendo es decir, la demostración la hemos armado alrededor del espacio euclidiano, del producto interno euclidiano, pero esto funciona para cualquier tipo de producto interno y ya sea que estamos trabajando con vectores, con matrices o con funciones, esta definición se mantiene siempre.